La mayoría de los católicos conocen la historia de las apariciones de Fátima. Pero ¿cuántos reconocen el impacto de los eventos de Fátima sobre las naciones? ¿Y cuántos reconocen el cumplimiento de las profecías a las naciones? Uno de los eventos sobre las naciones en Fátima fue la profecía de la terminación de la Primera Guerra Mundial y la consecuente profecía de que vendría una Segunda Guerra Mundial si no habría conversión del mundo, incluyendo la señal en la naturaleza del comienzo de esa guerra. La segunda profecía cumplida es sobre los errores que introduciría en el mundo el comunismo de Rusia, que la vemos cumplir hoy ante nuestros ojos. Pero hay una tercera profecía referida a la protección de Portugal cuando Nuestra Señora dice que Portugal mantendrá la fe, a lo cual no se le ha dado demasiada importancia, y tampoco a las consagraciones de los portugueses al corazón de María. En este video hablaremos sobre cómo la Santísima Virgen protegió a Portugal y cómo la Iglesia portuguesa reconoció esa protección. En la aparición de julio de 1917, Nuestra Señora le mostró a los tres pastorcitos la visión del infierno y pidió oración por los pecadores buscando su arrepentimiento. Y en esa misma aparición Nuestra Señora le dijo que realizaría un milagro para que todos lo vean y crean. De modo que el milagro que se materializó luego en el llamado milagro del sol iba a ser una llamada de atención a la veracidad de esas apariciones. Y luego iba a transmitir veracidad al llamado a la conversión para evitar caer en el infierno. En la última aparición fue presenciado por más de 70.000 personas, incluso algunas a varios kilómetros de distancia, y la noticia fue levantada por diarios de todo el mundo. El anuncio previo de que se iba a producir un milagro llevó a Fátima a gran cantidad de personas que incluso se mantuvieron firmes a pesar de la lluvia torrencial que había caído. Y eso a pesar de la propaganda del gobierno masónico y de la prensa secular que había calificado esto como una conspiración jesuita y pusieron muchas trabas para que se realizara. Aunque ellos mismos estaban dentro de la multitud suponiendo que iba a ser un fiasco y que debían documentarlo. Sin embargo, sucedió la danza del sol, que cambiaba de intensidad, se acercaba y alejaba de la tierra, producía rayos de todos colores que tenían la cara de los presentes, y en sus evoluciones hacia la tierra muchos creyeron que estaban ante el fin del mundo. Pidieron perdón por sus pecados, se confesaban de rodillas y en voz alta, y luego pudieron comprobar que sus ropas estaban absolutamente secas a pesar de la lluvia. Ese día se produjeron muchos milagros de curación y conversiones. Y lo que ocurrió ese día es un testimonio único del poder de intercesión de la Santísima Virgen y hace a estas apariciones de Fátima únicas en toda la historia. Pero hay un milagro de Fátima que ha pasado desapercibido y que para comprenderlo debemos hacer un poco de historia, porque ahí vamos a entender bien la intercesión de la Santísima Virgen por las naciones que se consagran a ella. Remontémonos a la reconquista de la península ibérica invadida por los musulmanes en la Edad Media. Según la leyenda, durante la reconquista cristiana, el caballero templario Gonzalo Hermíguez, conocido como Tragamoros, se enamoró de Fátima, una mora cautiva durante una emboscada, y le pidió al rey Alfonso el permiso para casarse con ella. Correspondiendo a este amor, la joven se convirtió al cristianismo, adoptando el nombre de Oureana. Y como regalo de bodas, el rey le dio tierras que se conocieron como la tierra de Oureana, ahora llamada Ouren. La pareja vivió feliz por poco tiempo porque Oureana murió y Gonzalo en su dolor entró en un monasterio cisterciense. Posteriormente Gonzalo fue nombrado superior de una comunidad vecina donde construyó una capilla y reubicó allí los restos de Fátima. Y esa capilla se convirtió en el sitio de la iglesia parroquial de Fátima y en el lugar donde se dieron las apariciones. Por su parte, el rey Alfonso se convirtió en vasallo del Papa y a raíz de eso ganó la independencia de España. Era un hombre de fe que construyó monasterios y puso a Portugal bajo la protección de la Santísima Virgen María.
al punto que durante mucho tiempo los reyes de Portugal no se ponían la corona en sus cabezas, porque cedían su realeza terrenal a la realeza celestial de Nuestra Señora. Los sucesivos reyes honraron a María, y aún más, el rey Juan I del siglo XIV le pidió al Papa Bonifacio IX dedicar todas las catedrales de Portugal a la Virgen María. Y llamativamente, un 13 de mayo, coincidiendo con el inicio de las apariciones de Fátima 5 siglos después, se leyó ese decreto en Lisboa. Pero Portugal fue tomada nuevamente por España, y en 1646 el rey Juan IV declaró la independencia y a su vez nombró a María Inmaculada como patrona y protectora de la nación, consagrando nuevamente Portugal a María. Esto sucedió siglos antes que el Papa Pío IX, en el tiempo de las apariciones de Fátima, proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción de María, a la que los portugueses honraron haciendo que los escolares recitaran el juramento de defender a la Inmaculada Concepción de María. Sin embargo, a pesar de todo esto, los masones portugueses tomaron el poder del país en 1910 y comenzaron a perseguir a la Iglesia. Suprimieron las órdenes religiosas, expulsaron a los jesuitas, legalizaron el divorcio, convirtieron el matrimonio en un contrato secular, prohibieron los hábitos religiosos y la vestimenta clerical, confiscaron monasterios y conventos, invitaron a las religiones protestantes al país e hicieron que todas las fiestas religiosas fueran días laborables. Todo parecía sonreírles. Magalhães Lima, gran maestre de la masonería portuguesa, declaró que dentro de unos años nadie querría ser sacerdote. Y otro francmasón, Alfonso Costa, declaró que la nueva ley de separación entre la Iglesia y el Estado acabaría con la Iglesia Católica portuguesa en 2 generaciones. No obstante, el catolicismo sobrevivió en Portugal, y esto fue demostrado por la enorme cantidad de gente que peregrinó para estar presente en las apariciones de Fátima. A pesar que los eventos de Fátima se llevaron a cabo sin la participación de la Iglesia, que había prohibido a sus sacerdotes que apoyaran este evento para evitar un conflicto con el gobierno. Pero la intervención de María dio sus primeros frutos. Las apariciones de Fátima fueron un elemento que mejoró la posición de los católicos en Portugal. En 1922 el obispo estableció una comisión para investigar las apariciones de Fátima. Y fue en 1927 que recién se concedió oficialmente el culto a Nuestra Señora de Fátima y el privilegio de una misa votiva. Pero previamente, en 1926, los militares expulsaron a los masones del poder y vino un gobierno con tinte católico. Pero la situación de Portugal era comprometida, porque 20 años después, en 1936, España estaba al borde de la guerra civil y Europa al borde de una guerra mundial, a partir del ascenso de Hitler y el nuevo poderío militar de Alemania. Y ahí viene el milagro de Fátima para las naciones, que es casi ignorado. Ese año los obispos portugueses, en un retiro en Cova da Iria, en mayo de 1936, le prometieron a la Santísima Virgen que realizarían una peregrinación nacional en mayo de 1938 para consagrar su país a su Inmaculado Corazón, pidiéndole preservar la tierra de Santa María de la amenaza del comunismo. Y 2 meses después de ese voto estalló la guerra civil en España, en que los comunistas mataron a más de 7.000 religiosos y miles de laicos, en una persecución a la Iglesia similar a la de la Revolución Francesa, sin que esto tuviera coletazos en Portugal. Y además Portugal no fue tocada por la Segunda Guerra Mundial. Se estima que 1 de cada 12 portugueses participó en la peregrinación nacional del 13 de mayo de 1938 para consagrar el país al Inmaculado Corazón de María y pedirle preservar el país de la amenaza del comunismo. Y en 1942, los obispos portugueses en pleno reconocieron implícitamente el milagro de la preservación de Portugal en un texto que decía lo siguiente: ¿hay algún portugués verdaderamente católico que no reconozca que nuestra situación privilegiada es un reflejo de esa luz traída a Fátima por Nuestra Señora? Y agregaron: quien hubiera cerrado los ojos hace 25 años y los hubiera abierto ahora, ya no reconocería Portugal. Tan profunda y tan extensa es la transformación producida por ese humilde factor invisible
que conocemos como las apariciones de Fátima. Portugal se había salvado del furioso asalto comunista en sus fronteras y a la devastación producida por la Segunda Guerra Mundial, siendo el único país de Europa que desconocía el racionamiento de alimentos en esas décadas. Este milagro que acabamos de contar muestra la importancia de ponerse en manos de la Santísima Virgen, o sea, de consagrarse a ella. Y esto vale tanto para las naciones como para las familias y las personas. Y me gustaría preguntarte si crees que esto sucede en todos los casos o solo en casos muy especiales. El texto escrito de este video lo puedes encontrar en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque como dijimos al principio es un milagro de Fátima que se nos ha pasado por alto.